Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos nuestra mesa de todos con una conversación que yo tenía ganas de tener hace harto rato. César Barros es una de las voces que aparecen en los momentos complejos del país y que por trayectoria, experiencia y franqueza se vuelven imposibles de ignorar, creo yo, y creen todos. Economista, expresidente de asociaciones gremiales clave, protagonista de procesos intensos en la industria alimentaria, expresidente de La Polar en su etapa de crisis y director de varias empresas. Barros ha combinado la gestión privada con un análisis constante del rumbo del país. Su mirada cruza economía, política, instituciones y cultura empresarial. Un diagnóstico que pocas veces se modera y que siempre pone sobre la mesa lo que otros prefieren a veces eludir. A lo largo de los últimos años, César Barros se ha convertido también en un comentarista agudo del clima social y económico, preocupado por la pérdida de dinamismo, por el deterioro institucional y por la dificultad de volver a encarrilar un proceso de desarrollo. Su rol público, desde columnas hasta intervenciones gremiales y empresariales, lo ha instalado como un interlocutor clave para entender cómo se está leyendo la coyuntura desde el mundo productivo y cuál es el nivel real de inquietud ante la incertidumbre política. Hoy, en un país que sale de una primera vuelta polarizada y enfrenta una de las decisiones más inciertas de los últimos ciclos electorales, su visión ayuda a interpretar ese mapa de temores, de opciones y también de oportunidades. Así que le doy la bienvenida. César Barros, bienvenido a Pauta Propia y a esta mesa de todo. Muy bien, ¿y tú? Bien, pues encantado de estar contigo de nuevo. Qué bueno, sí, una conversación que no teníamos hace rato. Qué bueno, siempre se le echa de menos a usted también, especialmente en momentos decisivos. Yo insisto en los argumentos que dábamos para tu presentación, porque el diagnóstico tuyo puede dar hartas luces. Y quería preguntarte, para partir después de esta primera vuelta, ¿cuál es el diagnóstico general que tiene César Barros del país? ¿Qué crees que se reveló en estas elecciones respecto del estado de ánimo de Chile? Uy, es tan difícil, pero es un puzzle. O sea, primero, la debacle de la izquierda, ¿ya? Que no se nota tanto en el Parlamento, pero sí en la presidencial. Ajá. O sea, es muy pobre la votación que tuvo. La más baja Janet desde la Jara, década del 50. ¿ya? Y la derecha dividida en 4 áreas muy impresionantes, que son Kast, por supuesto, que es una UDI más derechista, ¿ya? Más integrista. Kaiser, que es esa derecha que tanta gente de la derecha echaba de menos. ¿Cuándo vamos a decir que Pinochet fue un súper buen gobierno y que están los presos en Punta Peuco cuando en realidad fueron héroes contra la lucha, contra el extremismo, etcétera, etcétera? Y Parisi, que interpreta a esa gente que dice, ¿sabes que todos los políticos, perdona, pero son una mierda y no sirven para nada, y queremos algo distinto, una especie como Meo 1, ¿ya? Que le trajo como frescura al debate. Yo para nada lo quiero defender porque no voté por él, ni votaría por él, ni nada. Yo creo, es más, soy crítico, yo creo que es como un patrón ausentista, ¿sí? O sea, viene a las elecciones, deja el fondo solo, ¿ya? Y se va el gato y los ratones se dispersan. O sea, el Partido de la Gente tuvo su posición en el Parlamento, sí, y él vuelve y se van los ratones y se queda con un diputado. Ahora tiene una bancada más fuerte. 14. Pero yo creo que va a pasar un poco lo mismo. O sea, está entre la abuela y los otros, que hay algunos de frentón que son de derecha y más que de derecha. ¿Ya? Entonces, esta derecha... Te faltó la de Evelyn Matei. Es que me da... Pucha, es que era mi candidata, bueno, y me dolió el corazón. Pero era la cuarta, era la cuarta en esta división de la derecha. Que era el centro, que era la derecha tradicional, y que al parecer la gente ya no quiere compromisos. ¿Ya? ¿Cuál es tu interpretación de ese 13 y tanto % de Evelyn Matei? Bueno, yo creo que muchos errores de la campaña. Muchos. ¿Ya? Yo estuve involucrado al principio, ¿ya? Pero yo creo que aquí se perdió una campaña muy larga. Yo creo que se perdió el tema de la primaria rara que iban a hacer. Ahí se desperdigó el equipo. Tuvo 2 meses de silencio de prensa, que es muy grave, ¿ya? Y dudas, ¿no es cierto?, con la reforma previsional, dudas respecto a cómo verlo esto. Yo creo que
Kast vio desde un principio que esta era la primaria de la derecha. Y el equipo de Evelyn creyó que iba a segunda vuelta. Entonces todas sus Jugaron carreras propuestas, distintas en el fondo. Kast desafiante, llamando la atención, y el equipo y Evelyn con tanto partido, además, metido adentro, no, esto no lo podemos proponer porque no se va a desequilibrar el déficit fiscal, esto no, porque es muy extremo. Entonces, el mínimo común denominador de todo ese grupo enorme de gente que hay desde la UDI hasta los amarillos demócratas hace que no se propusiera nada llamativo, que es lo que la gente quería, ¿ya? Y los que hicieron cosas llamativas les fue súper bien. Parisi, Kast y Kaiser. Y Kaiser, efectivamente. Y ¿hay algo que te sorprendiera particularmente del comportamiento del electorado? ¿Notaste algún cambio en la forma en que la gente se aproximó al voto? La gente que veo, conozco, todos votaban por Matei, entonces me llamó muchísimo la atención que no me topé nunca con nadie que votara a un Parisi. Bueno, también es el mundo, pero me tocó en la fila, porque yo voto en Auquín, con la sexta región, ¿ya? Porque mi hermano Ramón era diputado por ahí. Claro. Y en la cola estaba gente que yo conozco de años, digamos, de una vida, y todos Matei, pero obviamente que había gente que votaba por Parisi y no me lo logro explicar. Aparentemente gente joven. Ahora, lo otro que a uno te tiene que llamar la atención a ti es las encuestas. O sea, a ver, no pueden haber pasado por alto el tema Parisi, no pueden haberlo pasado por alto, o tienen mala la metodología, o tienen mala la muestra. Hemos conversado con varios encuestadores, claro, es parte del desafío el voto obligatorio. O sea, no. En alguna medida sí, tienen que eliminar muchos sesgos. Tú que eres economista sabes que cuando tú haces este tipo de muestreo, tienes que ir eliminando sesgos, y aparentemente ahora lo que hay que hacer es ponerse a eliminar más sesgos para que las encuestas puedan ser efectivamente un poquitito más... Pero si ellos trabajan en eso... Bueno, entonces, sí, está bien. Ya, si yo no lo estoy defendiendo, solo estoy... No, es que lo que pasa es que yo no he escuchado el mea culpa. ¿Ya? Yo creo que los mea culpa son importantes, porque hay que decir, yo esperaría de gente que conozco, como Isixson o como, qué sé yo, Valdivieso, que dijeran, mira, en realidad este fue exactamente el error, ¿ya? Y lo vamos a corregir así, así y así. Porque son importantes, o sea, ayudan a definir al electorado. O sea, la gente sí mira las encuestas. Sí, mira la encuesta, pero cuenta que además tenemos esa veda de 15 días, que yo la encuentro fatal, que lo hemos conversado. Y en esos 15 días hay mucha gente que toma decisiones y toma decisiones a ciegas. Pero da igual, circulan como mícola. Pero circulan, a mí me llegan y a ti te llegan, pero no le llegan a todo el mundo. No, ya, pero igual. Hay una simetría de información que es importante ahí. Yo estoy contigo que hay que eliminar que es una ley mordaza que no tiene ningún maldito sentido. Pero ellos tienen que hacer un cambio, y es un cambio que no es menor. Sí, de acuerdo. Ahora, la magnitud del voto de rechazo a los partidos tradicionales y este crecimiento de candidaturas periféricas, antisistema, de cajón de manzana, etcétera, ¿cómo hay que proyectarlo? Más que leerlo en el presente, ¿cómo hay que proyectarlo, Yo César creo que Barro? para los partidos políticos esta es una derrota gigantesca. ¿Ya? Yo creo que los partidos políticos vienen cojeando de hace tiempo, desde que se perdió el binominal. Pero piensa tú que mira tú la cantidad de tropa, como dicen ellos, que tenía Janet Jara, desde el Partido Comunista hasta el Partido Demócrata Cristiano. Sí. Cientos de alcaldes, gobernadores, seremis, métele. Y no alcanzó. Mira Matei, ¿ya? También. Desde la UDI hasta los demócratas. Cientos de concejales, de alcaldes, de diputados, de senadores, hicieron la pega. Mi impresión es que hoy día los partidos como tales son irrelevantes. No porque no conecten con la gente ni nada, sino que porque no trabajan. Trabajan para sí mismos. O sea, si no, tú no te explicas los retiros por parte de la derecha, o no te explicas el discolaje. Hay muchas cosas que pasó ahora, que montones de fotos con Evelyn preferían ponerse las fotos ellos mismos. Y no puede ser que sea más exitoso tener un programa como Bad Boys o ese tipo de programas de televisión o de streaming que un partido político que lo subsidiamos entre tú y yo y todos los chilenos. Entonces, ahí hay algo que está muy malo. Yo me acuerdo cuando yo entré al comando de Matei, al principio, agosto del año pasado. Entonces que todo el lote, porque yo era el nuevecito, yo era el único no político, entonces no podía hablar mucho, pero todos los que sabían, ¿ya?
del grupo ese de 5, yo me acuerdo que dije, oye, ¿por qué no nos ponemos lejos de los partidos políticos que están súper desprestigiados? O sea, están en el fondo, ¿ya? Son casi tan impopulares como Jadwe o Carmona. Y todos, no, los partidos son indispensables. Y cada vez que un partido como que se iba por él, bravo, todos, qué bueno, ya vamos. Y al final, fíjate que no significó nada. Nada, efectivamente. Entonces yo creo que ahí hay una reflexión de parte de los partidos políticos de qué cresta están haciendo. O sea, un gallo que viene para acá a la pura elección, lo que te llama yo el patrón ausentista. O sea, aparece, hola, ya, ruido, un programa de streaming potente, programas en la televisión y qué sé yo, y les va bien. Y Kaiser, sin partido político, si era mínimo. Y piensa tú, o sea, lo formó en el curso de su campaña. El plebiscito. Tiene como 50.000 militantes, el partido con más militantes. Sí, pero juntar 50.000 de militantes acuerdo, da de lo acuerdo. mismo. Pero, O sea, Artés pero hay también, otros que no lo consiguen. Artés fue candidato y sacó una pila de firmas, ¿ya? Bueno, ahí hay un tema que hay que pensarlo súper bien. Déjame preguntarte desde el mundo empresarial y gremial, César Barro, ¿cómo se lee esta coyuntura? ¿Hay preocupación, hay cautela, hay una sensación de que las cosas van a cambiar porque las encuestas están más a favor de una opción como la de José Antonio Kast? Pero, ¿qué predomina ahí? ¿Cuál es el análisis? A ver, el análisis es... Aquí de frentón, esto es bueno para la derecha y es bueno para el sector empresarial en general, porque hay dos cosas que están todos de acuerdo, desde Jara hasta métele, ¿ya? Uno es que el país tiene que crecer, sí, y dos, que la violencia es un tema, sí, ¿ya? Y tercero, yo creo que hay ahí un tema que planteó Kaiser, que es el Poder Judicial, ¿ya? Que hoy día se destapa una cosa que era por todos sabida, ¿ya? Entonces yo creo que en ese sentido, hoy, yo creo que ponte tú, si el presidente Kast, pongámosle, ¿ya?, dice, le quiero pedir al Parlamento declarar zona de sitio en Quilicura, en La Pintana y en Ercilla, es posible que le digan que bueno y que se apruebe. Mira tú lo que es estado de sitio, ¿ya? Eso significa poner las tanquetas ahí, etcétera, etcétera, que sacaban una pila de derechos. Yo creo que la permisología la van a revisar, la van a cauterizar, van a pasar, como decía mi general Ibáñez, el cauterio de arriba abajo, ¿ya? Sin embargo, no la va a tener fácil en el Parlamento. Primero, porque Chile Vamos no le va a conceder todo lo que quiera mansamente. De hecho, lo viste ahora con la acusación a Pardo, ¿ya? Que es una señal para decirle, ojo compañero, ¿sabe qué? Aquí va a tener que conversar. Entonces, la reforma tributaria depende de 1 o 2 senadores, ¿ya? Y la reforma tributaria... La rebaja de impuestos, digamos. La rebaja de impuestos es uno de los pilares supuestamente del crecimiento. Yo no le tengo tanta fe, yo le tengo más fe a la permisología. Entonces no va a ser fácil, no va a tener un bloque monolítico, va a tener que salir a pedir ayuda. ¿Y tú confías en que la experiencia de haber sido gobierno puede ser una garantía de que la izquierda, la centroizquierda, el oficialismo de hoy día, que pasaría a ser oposición en el gobierno de Kast, se va a comportar de una manera distinta a cómo se comportó durante el gobierno de Sebastián Piñera, desde el Parlamento? Yo le tengo mucha fe, aunque soy un romántico en esto, a la izquierda, a la centroizquierda. Yo creo que el Partido Socialista, y a mí me tocó trabajar con Escalona y trabajar con Andrade cuando yo estuve en momentos bien álgidos. Me tocó trabajar con la presidenta Bachelet, que yo creo que es parte de esa izquierda democrática, con mucho éxito y mucha comprensión. Yo me imagino que el Frente Amplio algo habrá aprendido en esta pasada. O sea, a ver, corrupción, inepcia, propusieron echar a Sebastián Piñera. La medida de lo posible, ¿verdad? También, ¿verdad? El próximo lunes a todo esto sería su cumpleaños. Sí. Y tú sabes que en el almuerzo curso que hacemos general a veces una vez al año, 2 veces al año. César Barro era compañero de curso en el Verbo Divino. Sí, pues el año anterior había dicho, por estadística, dijo, el próximo año va a haber uno menos. Y fue él.
Mira. Así que, bueno, en fin. Qué recuerdo. Ya, pero déjame volver al mundo del Frente Amplio y ya, ¿tú tienes esperanza de que se comporten de una manera más madura, más... Sí, o sea, no, yo creo que lo principal de hagamos crecer a este país, yo creo que hay un consenso amplio. O sea, yo lo vi en el Salmón Summit con la propia Jara. Ajá. ¿Ya? Entonces, en eso no hay duda. Yo creo que las cosas que tiendan a hacer crecer al país se van a hacer. Yo creo que en términos de crimen, el uso de la fuerza, por ejemplo, va a salir rápido. Y como te digo, a mí no me sorprendería que el estado de sitio se declarara en Arique, Parenicota, en Ercilla y en algunas comunas complicadas. César, ¿y tú estás de acuerdo con que este país está en una emergencia y que este gobierno ha sido un desastre? ¿O en el balance final del gobierno de Gabriel Boric tienes una visión distinta de la que tuviste hace 4 años atrás cuando iba a empezar, por ejemplo? Yo soy un optimista y soy de la derechita cobarde, además, pero yo creo que esto pudo haber sido muchísimo peor. O sea, que a nosotros nos salvó el plebiscito. ¿Ya? El del rechazo, de septiembre pero del 22. Una vez que eso pasó y tuvimos a Marcel y a Toá a cargo del buque, bajamos la inflación. La inflación no se disparó. El desempleo no se disparó. Tuvo un crecimiento súper mediocre, ¿ya? Porque, a ver, no cooperó el gobierno, digamos, en esa cosa. Yo creo que han habido avances en la parte criminal. Yo creo que O sea, a mí me cuesta imaginarme que siendo oposición, este sector hubiera aprobado la cantidad de leyes que se lograron aprobar ahora cuando era gobierno. Pero el problema está en el Poder Judicial. ¿Ya? O sea, tú no te puedes explicar cómo el caso Monsalve lleva más de un año. O sea, la violó, no la violó, pero a ver, vamos. ¿Ya? El caso Audio, o sea, a ver, Lucho Hermosilla, famoso, acusado de delito tributario, fácil de probar, lavado de dinero, fácil de probar, cohecho, fácil de probar. ¿Por qué lleva 2 años? O sea, fíjate que a Madoff en 8 meses lo tuvieron adentro. ¿Ya? Aquí hay un tema con el Poder Judicial, no solo de corrupción, sino que no es justicia la justicia lenta. A Javier Vial lo declararon, ¿no es cierto?, inocente después que se había muerto. Y lo tuvieron 1 año en cana. En los 80. Así es. Porque Pinochet fue el presidente de Chile que más empresarios metió preso. Se habla de pérdida de rumbo. ¿Tenemos el rumbo perdido o nos hemos desviado un poquitito en el último tiempo, desde el estallido en adelante probablemente, ¿verdad? Por una sensación de péndulo que iba, que venía, etcétera. ¿Tenemos un proyecto de país, diría César Barro, o por ahí sí estamos perdidos? Si tú miras lo que es el vecindario, ¿ya?, todos los indicadores nuestros son mucho mejores. Cuando tú hablas con los extranjeros y te dicen, este es el único país latinoamericano, ni siquiera sudamericano, el cual uno puede hacer negocios en forma seria. No, claramente tienen mucho mejor imagen de nosotros que ellos que nosotros mismos. Pero no es solo la imagen, sí es la realidad. Es la realidad, ¿ya? sí. Es la realidad. O sea, ¿qué pasa con Argentina? Porque en Argentina ya han estafado tantas veces a la gente, ¿ya?, que ya la gente dice, oye, no es que tenga que ver para creer, tengo que requete ver. O sea, tengo que meter la herida en las llagas, porque si no, no creo. Entonces yo no creo que este sea un país en destrucción. Tenemos problemas nuevos que no conocíamos y que no les pusimos atención, como el crimen organizado, que no es del Tren de Aragua de aquí. Yo creo que las conexiones están en Brasil, están en México, donde realmente está instalado, o Colombia. Mira tú, Colombia tiene la mitad del país tomado los guerrilleros con los narcos. Sí. ¿Ya? Entonces nosotros estamos muy lejos de eso. Sí, tenemos a Temucuicui, tenemos a Ercilla, tenemos una pila de cosas, pero son pedacitos que son subsanables. ¿Podemos tapar la frontera norte? Podemos, con ganas, ¿ya? Pero tenemos que ponernos serios. Estamos conversando con el economista y empresario César Barro. ¿Te preocupa? Porque igual tenemos que recomponer confianza. Esa es una cuestión que está pendiente y no es un problema puntual de ahora, se viene arrastrando desde hace un rato. ¿Te preocupa que José Antonio Kast tenga las herramientas suficientes para recomponer esas confianzas? En un esquema polarizado como en el que estamos, ¿verdad? Tenemos una segunda vuelta súper polarizada. Mira, va a ser polarizada, pero si tú miras la primera vuelta no es tan polarizada. Fueron como cosas así
guau, te tiro una, yo te contesto otra, pero en el fondo están todos apelando al voto de centro. ¿Ya? Y yo creo que ahora van a estar obligados a hacerlo, y yo creo que a la gente no le gusta la mocha. No. ¿Ya? Y eso está visto en los debates, baja el rating apenas se pone la cosa dura. ¿Ya? Yo creo que el problema que hay es con republicanos, es que ellos nunca han negociado, y yo creo que no saben negociar. Por no negociar bien una cosa que estaba arreglada, así yo la sé en la interna, se perdieron 3 senadores que habrían hecho la diferencia. ¿Ya? Entonces, eso me da... Pero va a estar obligado a negociar. Ahora, hay una preocupación que yo no sé si tú la compartes o no, pero probablemente la has escuchado, que es un poquito esta idea de repetir el experimento que tuvimos, experimento entre comillas, que tuvimos con la instalación del gobierno Boric, un sector que no ha gobernado, que tiene poca experiencia, que no está tan dispuesto, en principio al menos, ¿verdad?, a hacer alianzas con los sectores, con los partidos más tradicionales que sí han tenido experiencia de gobierno, porque cuando Boric se instaló tenía, claro, Marcel fue su seguro, su carta de garantía, pero fue bien tímido en incorporar más gente del socialismo democrático. Eso vino después, ¿verdad? Ah, porque con la entrada de Carolina Toa. Es un cabro sin experiencia. Pero ¿no te preocupa que la instalación del gobierno de José Antonio Kast también pase un poquito de lo mismo y se repita esta cuestión de llevarse la pelota para la casa que los republicanos sí hicieron durante el Consejo Constitucional que les tocó liderar? Bueno, ya habrán aprendido de cómo se perdió. Ya, ¿no te preocupa entonces por esa sí, experiencia? a ver, y lo otro es, yo me acuerdo de haber hablado con Sebastián Piñera cuando la primera vez, digamos, y me dijo, tengo que nombrar a 3.000 personas. ¿Ya? No hay 3.000 republicanos capacitados. ¿Ya? Y habría que ser muy torpe como para no llamar a gente que realmente entiende de los problemas. O sea, yo sería muy torpe no llamar a gente como Juan Carlos Llobet, como Lucas Palacios, como toda la gente joven que estuvo en Piñera 1 y Piñera 2. Sería absurdo. O sea, mover al sector público requiere mucho liderazgo, requiere mucha fortaleza y entender que no es cosa de prender un switch. Sí, claro. Los funcionarios públicos están ahí y dicen, oye, este gallo dura 4 años. Y es más, los ministros, como decía la Cecilia Pérez, duran en general 1 año. 1 año, sepa. Salvo el de Hacienda, duran 1 año. Entonces hay que tener mucho ojo y ojalá que no cometan ese pecado, digamos, porque este es un tema de capacidades de gobernar, y no de un tema, experiencia y no es un tema ideológico. O sea, un gallo podrá ser bien religioso y bien preocupado de la ley de aborto y de que la gente vaya a misa y no sé qué, pero eso no hace funcionar al sector público. ¿Qué opinión tienes de Janet Jara? Simpática y con carisma, una vida exitosa como política, no partiendo de abajo tanto de la cuna, pero, a ver, es una muestra de llegar arriba, como lo fue Lawrence Goldborn, como lo fue Parisi, como lo son otros, digamos. Y lo otro que es simpático es los 3 candidatos de la Deutsche Schule. Ya, mi papá, que era Deutsche Schule, habría estado muy orgulloso. ¿Y te importa que sea comunista Janet Jara? Fíjate que cada vez menos, porque el Partido Comunista, el núcleo duro, que son Jadwe, Carmona, Lago, todo ese lote, ya no valen. O sea, yo creo que el nuevo Partido Comunista es Jara, la Carol Cariola, Vallejo, ¿no es cierto?, que son estos otros. Sí, el Partido Comunista existe en Chile, y existe en Cuba, y existe en Corea del Norte. ¿Ah? Y en Chile, pero no son comparables. Sí, o sea, yo no veo a Janet Jara imponiendo las políticas de Xi Jinping, digamos. Ahora, y en esa misma lógica, sí, con esos méritos que le reconoces a Janet Jara, porque hay que ponerse en el escenario igual, ¿verdad?, de que esta cuestión a lo mejor se dé vuelta. Hoy día las encuestas dan el triunfo a José Antonio Kast, pero siempre hay una probabilidad de que las cosas se den vuelta. ¿Los dos te dan garantía de gobernabilidad? O sea, a ver, yo creo que Janet Jara, si sale, va a tener que acudir a lo que fue la exconcertación, como lo han hecho todos los malditos gobiernos de izquierda que han habido, digamos. ¿Ya? O sea, van a llegar los mismos de siempre. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer Janet Jara si saliera? Primero, nombrar un ministro de Hacienda intachable, un Andrés y más
Buscar su Mario Marcel, digamos. Y más a la derecha que Mario Marcel, ojalá. ¿Ya? Porque para ella el crecimiento tendría que ser importante. Un Andrés Velasco, no sé. ¿Ya? Ahora, ser ministro hoy día no es como ser ministro antes. Hoy día, aparte que duran un año, pero ya no salen a cargos súper elevados después, no se jubilan con gloria. Lo pasan pésimo. ¿Ya? Yo hoy día, o sea, no, ya uno está viejo, ya ni loco, pero hay que tener harta vocación país como para aceptar ser ministro. Entonces, no es trivial. Yo creo que van a haber muchas personas que van a ser llamadas y van a declinar. Sí. No, es un costo personal altísimo. ¿Qué papel debería jugar el sector privado en este Chile que toma decisiones, que está en un ambiente medio polarizado, que tiene desafíos tan relevantes como el del crecimiento, el de la seguridad, que tiene cuellos de botella que destrabar? ¿Qué rol te gustaría a ti que jugara el sector privado que no esté jugando eventualmente? Que se les acabe el puto miedo, ¿ya? ¿El miedo a qué? Igual de nuevo pueden cambiar la Constitución. Y después de nuevo a volver Boric. Entonces, bueno, como los proyectos de inversión son largos, pero traigan la plata afuera. Si aquí hay rentabilidad, aquí hay negocio, aquí hay situaciones, atrévanse. ¿Ya? Está lleno de oportunidades. ¿Ya? Y el mundo afuera está mucho más incierto. ¿Ya? Trump es una incertidumbre completa, el país líder del mundo. Xi Jinping es más seguro que Trump, o más predecible. ¿Ya? ¿Te parece que, fíjate que escuchándote pensaba, claro, cuando se instaló el gobierno de Boric había muchas aprensiones, pero cuando se instaló el gobierno de Lagos también, en su momento. ¿Cómo olvidarlo? Y ahí le perdimos el miedo. Pero como que entramos en un régimen de alternancia en el poder, sin mayor daño, o sea, sin daños profundos. Sácame de la ecuación el estallido, la convención, porque eso creo que es una anomalía en nuestra línea de tiempo de los últimos 40 años. Pero finalmente el gobierno de Boric, con todas las aprensiones que hubo en su inicio, como tú dices, está terminando y no hizo lo que dijo que iba a hacer, y al contrario avanzó en cuestiones que el próximo gobierno va a tener que continuar y eventualmente profundizar, pero continuar. Pero tuvimos temas anteriores, o sea, yo creo que yo quiero rear toda la expresidenta HL, pero el término del binominal, la ley de educación, la reforma tributaria, el binominal. O sea, a ver, ahí se perdieron muchas confianzas y se perdió el orden, se desordenó el naipe. Y yo espero que ahora este gobierno y el Parlamento tengan la capacidad de hacer la reforma al Estado que se necesita, la reforma al Poder Judicial que se necesita y la reforma política que se necesita. O sea, aquí tenemos... Nombró mis 3 obsesiones. Cállate, pero es que mira, sí. El Ejecutivo hoy día está con un 30% de apoyo, ¿ya? Y yo creo que dura poco la luna de miel. El Poder Legislativo está súper desprestigiado. Sí. Y el Poder Judicial también. Y son los 3 pilares de la democracia. ¿Ya? Así es. Entonces hay que meterle mano a las 3 cosas. ¿Ya? Y nadie se ha atrevido porque hay tanto interés. Piensa tú, la ley de notario y conservador. Pero si esto viene, ¿de cuándo? ¿Ya? César Barros, nuestra primera conversación en Radio Pauta, la primera de espero muchas. Yo también espero. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a ti por convidar. Yo aprovecho de saludar a nuestros auspiciadores. Grupo TX con tecnología de punta y un equipo comprometido entregan soluciones óptimas para cada obra. Construye futuro, elige Grupo TX. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Isti Pisic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de Sonda, líder en transformación digital. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Navidad segura Enel y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Admisión 2026.